En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. El acta de la sesión 12ª se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 13ª queda a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes a los señores y señoras parlamentarios. Se han recibido dos documentos, un proyecto de ley en moción de las diputadas señoras Tello, Acevedo, Arce, Bravo, doña Ana María, Yasmuri, González, doña Marta, Olivera, Pizarro, Romero, doña Natalia Schneider, que modifica el Código Civil para permitir a los progenitores la declaración de bien familiar en interés de sus descendientes. Y se recibió por último una carta de la red Autoconvocados de Organizaciones de la Sociedad Civil, Red Solaridad, Mesa de Residencias y Asociación de Instituciones, mediante la cual solicitan que el proyecto de ley que modifique diversos cuerpos legales en relación con los colaboradores en materia de infancia, boletín 15.164, que actualmente está en tabla, pueda ser tramitado con carácter de urgente por la comisión y a la vez ser invitados a exponer sobre el tema a la brevedad posible, sostienen los autores de la nota. Esa es toda la cuenta, señora presidenta. Ruego a la comisión adoptar acuerdos sobre los documentos de la cuenta. ¿Alguna palabra? Ya, acuerdo. Ofrezco las palabras sobre asuntos varios. ¿Por acá? ¿No? ¿No hay palabras solicitadas? Ya, muy bien. Pasamos a la... Presidenta, disculpe. Diputada Romero. Sí, me cuesta un poco más la versión online. Sí, en los puntos varios, por su intermedio, Presidenta, poder solicitar para la sesión próxima la visita de la directora subrogante del Servicio Especializado Mejor Niñez, Gabriela Muñoz, o de algún representante del Departamento de Adopción de dicho servicio, de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, y de la vicepresidenta de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas y directora a cargo de la Comisión de Infancia y Familia de la Asociación. Lo anterior, Presidenta, con el objeto de poder consultar a dichas autoridades sobre su opinión respecto al proyecto de ley de reforma integral al sistema de adopción en Chile, el boletín 9119-18, el cual actualmente se encuentra en el Senado. A la vez quisiera que aprovecháramos, ¿no es cierto?, la instancia para poder evaluar posibles vacíos o reformas que se dirijan en pro de una mejora y la agilización del sistema de adopción de nuestro país. Eso, Presidenta, por su intermedio. Gracias, diputada. Mire, vamos a evaluarlo, vamos a tratar de colocar, de citar a quienes usted solicitó lo antes posible. Estamos viendo ahora un tema que es de alta urgencia y por eso es que lo colocamos en tabla, que es el proyecto de ley que justamente organizaciones nos solicitaron poner en tabla. Así que vamos a tener muy presente, sí, lo solicitado, diputada Romero, para a la brevedad poder concretar su petición. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta. Senador Osandón, hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, Presidenta. Mire, me pidieron que en el fondo hiciera una pequeñita presentación de una moción sobre este proyecto. Desgraciadamente estamos en salas, por eso apenas me puede dar la palabra, que va a ser ni 5 minutos para poder volver a la sala. Justamente, senador, voy a abrir la orden del día y le vamos a dar la palabra. Gracias, Presidenta. Entonces pasamos ahora a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla.
comenzar el estudio del proyecto iniciado en moción de los senadores Álvaro Elizalde, Carlos Ignacio Kuster, Iván Moreira y Manuel José Sandón, que modifica diversos cuerpos legales en relación con los colaboradores en materia de infancia, boletín número 15.164-07. Para este objeto se ha invitado a los senadores autores de la moción y ya está con nosotros el senador Manuel José Sandón, que agradecemos su presencia y le damos inmediatamente la palabra. Gracias, presidente. Mire, voy a explicarlo en palabras bastante simples. Ustedes lo van a analizar después, ¿no es cierto? El año 2021 se publicó la ley número 21.302, que crea el Servicio Nacional de Protección especializada a la niñez y adolescencia y modifica las normas legales. Con ello, a mi juicio, se dio un gran paso en nuestra institucionalidad en materia de protección de la infancia y luego, ¿no es cierto?, de los estructurales problemas que habíamos tenido con el Sename. Y también se innovó y se profundizó en la regulación de los organismos colaboradores, que son las famosas OCAS, que todo el mundo reconoce que son fundamentales porque más del 90% de los niños y niñas y adolescentes de Chile son atendidos por ellos. El fin de este proyecto, presidenta, es muy simple. La ley definía que había que acreditarse, ¿no es cierto? Tenían que volver a acreditarse todas las OCAS en el plazo, un plazo definido que era un año. Por razones que no las sé, ese plazo se cumple en octubre, pero sí que el reglamento fue sacado en enero. Y después un complemento creo que cerca de abril, lo que claramente acortó ese periodo. El proyecto nuestro no busca disminuir ni bajar ninguno de los estándares que se están subiendo. Solo reconoce un problema en que de las, no sé si son 170, no me acuerdo, pero es un número parecido a ese, de las OCA hay 4 acreditadas. La mayoría de las OCAS no van a alcanzar a acreditarse porque además aquí existen algunos problemas, como por ejemplo ciertas condiciones que se igualan a OCAS que tienen, por ejemplo, 35 empleados y otra puede tener 600 empleados. Y las condiciones son distintas. Esto fue reconocido por el gobierno, que aquí se creaba un problema gravísimo para los niños, y este proyecto lo que busca, y por eso les pido su apoyo, ¿no es cierto?, es ampliar esto en 18 meses, y que el ministerio tenga la posibilidad de estudiar esos pequeños problemas que son, ¿no es cierto?, son importantes, pero que no son iguales. O sea, no es lo mismo aplicar ciertas medidas que plantea la ley, en la ley laboral, a una institución que tiene 35 empleados, a una que tiene 600 o 1000 empleados. Es inaplicable. Entonces, cuando ustedes vean el desarrollo del proyecto, es eso, es ampliar los 18 meses que acordamos con el Ejecutivo para que las OCA puedan acreditarse, todas las que cumplan con los estándares, por supuesto, y no pase el problema que se está viendo, que de aquí a octubre es imposible que la mayoría se acrediten y no hay cómo atender a esos niños, presidenta. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias, senador Osandón. Se abre la palabra a las diputadas. Permiso para retirarme, presidenta, y resaltar que nadie, por lo menos de nuestra comisión, quiere bajar ningún estándar de calidad, todo lo contrario. Queremos que se mantengan, no se suban, pero también reconocemos la problemática práctica que es que no se acrediten. Así que muchas gracias y le pido permiso para retirarme. Muchas gracias, senador. Le solicitamos si nos pudiese hacer llegar la minuta. Tengo una minuta más completa que se la voy a mandar ahora por mano, porque si se la leo la habría lateado mucho, así que se la mando. Sí, es para que nos haga llegar, por favor. Aquí está, se la mando inmediatamente por mano. Muchas gracias. Ya, muchas gracias, senador. Hasta luego y saludo a todas las señoras y señores diputados. Gracias. Gracias a usted.
Se abre la palabra para consultas, comentarios. Diputado Irarrázaval. Sí, muchas gracias, presidenta. Yo entiendo, agradezco también que se haya visto este proyecto de la manera en que se está viendo urgente. Sí, estuve leyendo el proyecto y un poco comparándolo con lo que está diciendo el senador Usandón. No veo cómo este proyecto, eso sí, soluciona la diferencia que puede haber entre una institución que tiene, como decía él, 600 funcionarios y una que tenga 15 o 20, ¿ya? No sé si alguien aquí, es la única observación que puedo hacer en este, no sé si alguien aquí lo ha observado o alguien que esté ahí conectado por Zoom. Porque lo que yo veo aquí, perdón, es que en el fondo se especifica más la regulación del régimen de aporte financiero en la inhabilidad. Antes era ser sancionado o el colaborador reiteradamente por incumplimiento de la legislación, y ahora se dice que es ser condenado por sentencia firme o ejecutoria de ansiedad laboral por no pago de remuneraciones, cotizaciones, prácticas antisindicales, vulneraciones de derechos, o, y ahí agrega la causal anterior, que era ser sancionado reiteradamente en sede administrativa. Y agrega, además, con un transitorio, que lo establecido en esto se aplicará respecto a las infracciones laborales y previsionales cometidas con posterioridad a la vigencia. O sea, en el fondo, no considera, lo que me parece también prudente, un efecto retroactivo para esta nueva sanción, porque al final es una inhabilidad e incompatibilidad. Pero no veo en dónde se soluciona el problema de la diferencia entre los tipos de instituciones, grandes o chicas, que efectivamente pueden tener más o menos problemas por razones de cantidad simplemente, no porque sean eventualmente tengan mejor o peor trato con los trabajadores. No sé si me explico. Gracias, diputado. O sea, ¿usted lo estaría relacionando con los plazos que se prorrogaron o un tema más de fondo? No, perdón, los plazos también, espero que sea prudente el plazo de 18 meses, porque eso significa que son 6 meses más, y de septiembre pasamos a marzo, ¿ya? Dios quiera que sea así. Habrá que conversarlo quizás. No sé si vamos a tener espacio para recibir a las organizaciones que nos han planteado esto mismo. Creo que sería justo escucharlo. Sí, así es. Vamos a indicarla. A continuación, después, vamos a indicar las organizaciones que vamos a invitar, perfecto, que ya las tenemos aquí apuntadas. Y mi duda tiene que ver con lo que decía el senador, que esta incompatibilidad o inhabilidad por incumplir la ley laboral respecto de sus propios funcionarios no pega a todos por igual. ¿Por qué? Porque hay una institución que puede tener 15 funcionarios, chiquitita, a nivel local, en un barrio, qué sé yo, y hay otra que puede ser a nivel nacional, que tenga una sede por región y que tenga muchos funcionarios y que evidentemente que está más expuesta a incumplir la ley laboral, a veces sin mala intención incluso, ¿ya? Por eso lo que les decía, no hay una diferencia de trato ahí. Gracias, diputado. Yo creo que cuando nosotros podríamos dejar como reservada y apuntada la duda, cosa que cuando invitemos y convoquemos al Ejecutivo, convoquemos a las organizaciones, ahí podamos plantear, una vez que los hayamos escuchado, lo que usted señala. Porque también yo lo que entiendo acá es que esta es una ley corta, que va más a dar una solución urgente para que las OCA puedan tener un plazo para poder acreditarse y no tengamos el problema de que los niños, niñas o adolescentes queden desprotegidos. Diputada Sara Concha. Sí, gracias, señora presidenta. Solamente quería, bueno, en la misma línea de lo que comentaba usted, y quería solamente destacar
la relevancia y la importancia que tiene que la comisión haya acogido la discusión de este proyecto, que tiene urgencia porque no podemos descuidar hoy día a los niños y niñas y adolescentes de nuestro país que ya han sido descuidados, que ya han sido vulnerados, ¿cierto? Permitiendo, ¿cierto?, el aplazamiento, los plazos para la acreditación, que es importante porque si, vuelvo a reiterar quizá eso, si no se llegan a cumplir, muchos niños y niñas van a quedar a la deriva. Entonces aquí tenemos que cuidar más que nada eso. Y en cuanto a los problemas más de fondo, quizás ir solucionándolo en el camino. Yo creo que aquí la urgencia es poder y tomar la relevancia que tiene este proyecto y poder agilizar también su tramitación. Así que solamente eso, de dar la importancia y relevancia de poder haber iniciado esta discusión. Gracias, diputada. ¿Alguna otra opinión? Diputada Gasmuri. Gracias, presidenta. Miren, me surgen varias preocupaciones aquí con esta modificación. Por ejemplo, el numeral 8 del artículo 6 bis, que pretende reemplazarse, de alguna manera vuelve más flexible, más laxa los conceptos, porque lo que está originalmente es como inhabilidad el ser sancionado el colaborador reiteradamente por incumplimiento de legislación laboral y previsional, que a mí me parece una situación grave, y esto cambia por ser condenado por sentencia firme o ejecutoriada, ¿cierto? Entonces hay un matiz ahí que me resulta preocupante, al igual que pasa con el nuevo artículo 6, porque esto, digamos, hace que esto esté establecido en el numeral 8, artículo 6, se aplicará respecto a las infracciones laborales y previsionales cometidas con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley. Ahí tengo la duda, perdón, si se refiere a esta propia ley, ¿a qué fecha, si me pueden aclarar, se refiere esta ley? Porque en el fondo no hay esa cosa que se esté haciendo tabla rasa hacia atrás con estos antecedentes para poder acreditarse las OCA. No sé, creo que esto amerita bastante reflexión, entendiendo la premura de este proyecto, pero uno de los desafíos que tenemos hoy día es subir los estándares en la atención que se le brinda a los niños, niñas y adolescentes, y para eso necesitamos que estén las acreditaciones y las capacidades y las competencias pertinentes, ¿no? Y que los criterios se vuelvan más laxos en ese sentido. Esa es mi preocupación, presidenta. Espera un momentito, diputada Gasmuri, respecto de lo que usted acaba de señalar, en el numeral 8, claro, dice primero, ser condenado por sentencia firme o ejecutoriada en sede laboral por no pago de remuneraciones, cotizaciones previsionales, prácticas antisindicales o vulneraciones de derechos a trabajadores, o ser sancionado reiteradamente en sede administrativa por las mismas causales. Entonces ahí yo entiendo estaría incorporado lo que estaba señalado anterior y originalmente. Acá este nuevo articulado contempla la sede judicial y la sede administrativa. En cambio, antes solo contemplaba la administrativa. Tiene razón, presidenta, disculpe, estaba echando una mirada así rápido en esto y sí, tiene toda la razón. Y con respecto, si me pudiera aclarar, presidenta, el otro punto, disculpe mi desconocimiento, ¿a qué se refiere en particular la fecha, digamos, desde cuándo estaría corriendo esta inhabilidad, digamos, con respecto a los que cometen estas infracciones laborales y previsionales? ¿Se refiere al artículo 6? Sí, al artículo 6, exactamente. Claro, lo que sucede es que habla de que se aplicará respecto a las infracciones laborales y previsionales cometidas con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 21.302, y es la ley que precisamente está siendo objeto de modificaciones ahora, o sea, es la ley original, no es a partir de la entrada en vigencia de las modificaciones de esta ley corta, sino que... Muchas gracias, esa era la duda, presidenta, esa era la duda que tenía. Muchas gracias por aclararla. Gracias. Ok. ¿Me habían solicitado la palabra? Diputada. Muchas gracias, presidenta. Estoy llena de preguntas y de preocupaciones. Sí, llena de preguntas y preocupaciones. ¿Cuáles son los plazos para discusión de esto? Ya, ok. Yo quiero sugerir, por tanto, dentro de lo que a mí me interesa, invitados, invitadas, primero asociaciones de funcionarios que conocen lo que significaba Sename y lo que significa esta transición.
¿Por qué lo digo? Porque creo que la responsabilidad es muy grande en torno a modificaciones que le podamos hacer. Ni siquiera estoy diciendo si estoy de acuerdo o no. No tengo la certeza que esto sirva, que es peor. Yo no la tengo. Entonces yo pediría, porque entiendo que vamos a avanzar en este proyecto y después vamos a avanzar sobre el de disolución del vínculo, yo pediría que se invite a asociaciones de funcionarios para que no estoy pidiendo que acá hagamos defensa o ataque, estoy pidiendo que nos digan qué es lo que necesitan para que no nos vuelva a pasar lo mismo de Sename. Y yo lo digo porque por transparencia a mí me pidieron audiencia, yo me reuní con ellas y ellos, y en realidad tienen una serie de alcances respecto a la implementación de Mejor Niñez, respecto a lo que significa Sename, respecto a lo que significa un problema estructural, y por lo tanto lo pido para que podamos tener una discusión en este sentido más clara. Lo otro que solicitaría que los senadores, entendí que eran puros hombres, por eso digo los senadores, que hacen esta indicación nos presenten una minuta, cuál es el objetivo de lo que aquí están planteando, porque yo veo aquí, quiero prorrogar plazos, pero no me queda claridad de cuál es el análisis que tienen para esto. Entonces también pediría lo mismo porque yo creo que esta comisión tiene una tremenda responsabilidad. Y en este sentido hay que ser muy, muy, muy riguroso, muy riguroso. Entonces son las dos cosas que yo pediría porque, claro, yo leo acá cuáles son las inhabilidades para asumir esta responsabilidad en estos, llamamos con estos colaboradores, colaboradoras, pero estos colaboradores y colaboradoras son quienes finalmente van a estar con las niñas y niños en estas casas familiares que tenemos que ver que quién más, si es solo esto. A mí no me queda claro, diputadas y diputados, y si alguien lo tiene claro, yo agradezco que me lo expliquen, pero no me queda muy, muy claro. Diputada, bueno, yo creo que todos tenemos la misma aprehensión y en lo que respecta a la minuta, se lo solicitamos al senador Osandón y el senador Osandón el mismo señaló que tenía una minuta más larga, más acabada de lo que él había presentado, así que vamos a estar atentos a la llegada de esa minuta. Pero igual lo podremos hacer presente con los otros mocionantes y con la historia de la ley también. En el informe de... No, está publicado. El informe. Diputada Schneider, después de el diputado Irarrázaval me había pedido la palabra, diputada. Por favor. Después de usted. Ya, diputada Schneider, entonces. Agradeciendo el gesto del diputado Irarrázaval, muchas gracias, presidenta. Sí, yo comparto también las aprehensiones, los resquemores, y me parece bien que como señalaba la diputada Pizarro, y sale como Pizarro, recibamos a las organizaciones de funcionarios y funcionarias. Yo sí creo que hay dos elementos sobre todo que son positivos de este proyecto en el sentido de que en septiembre se acaba el plazo para las OCAs y eso podría generar un colapso del sistema y eso es muy indeseable, sobre todo si ponemos en el centro los derechos de niños y niñas. Y también me parece que hay otra indicación que viene aprobada el Senado que es interesante, que efectivamente las OCAs tienen que hacer un proceso de reacreditación, ¿no? Ahora bien, yo creo que este proyecto en sí mismo, tal como señalaba la diputada Pizarro, es insuficiente para abordar los problemas de fondo. Yo creo y espero ahí también que el Ministerio de Desarrollo Social lo esté evaluando también. Esto es un proyecto que nos da más tiempo, pero que no resuelve el tema de fondo, que es que efectivamente hoy día tenemos un sistema, Sename, que está entrando en su fecha terminal, digamos, y un sistema Mejor Niñez que está entrando en vigencia, y ambos han mostrado tener muchas falencias, y eso se traduce en que hoy día el Estado chileno está en deuda con la niñez que está en espacios de cuidado del Estado. Así que eso era lo que yo quería manifestar en realidad en el debate de esta ley. Yo creo que este proyecto es algo que nos da tiempo que necesitamos, pero tal como decía la diputada Pizarro, yo creo que hay un problema de fondo que tratar que es muy importante. Lo que no le quita la urgencia a este proyecto, pero que esta comisión también tiene esa responsabilidad. Gracias, presidenta. Presidenta. Gracias, diputada Schneider. Diputado Irarrázaval y después la diputada Muñoz, por favor. Gracias. Sí, a ver si han ido aclarando las dudas que eran un poquito las que íbamos teniendo todos. Sí, creo que es importante recalcar que
esto de que las sanciones no sean retroactivas precisamente porque podría generar problemas de que una institución que lleva, no sé, 80 años funcionando y tenga varias sanciones laborales, quizás una cada 10 años, no tengo idea, no es lo mismo que una que lleva 3 años y tiene 15, ¿ya? Entonces, un poco también viene a apuntar a eso, ¿ya? Darle un poquito de justicia a todas las organizaciones. Y lo otro, efectivamente, yo creo que hay que distinguir, evidentemente que más allá de los problemas de fondo urgen este proyecto. En ese sentido se relacionan, pero hay que distinguir que efectivamente esto no es ninguna solución de fondo, al revés, es simplemente dar más tiempo a las organizaciones para que se reacrediten, como lo determinaba la ley, pero también en un proceso que ha sido en medio de una pandemia, en medio de un cambio de instituciones que se tenían que reacreditar con un reglamento, y ese reglamento en que se dictó también les quitó plazo, ¿ya? Entonces hay un montón de circunstancias que lo han puesto literalmente entre la espada y la pared, y que es muy urgente, porque como se ha dicho aquí, el 90 y tanto % de los niños se atienden a estas organizaciones, y si se fueran a mejor niñez, no estarían en mejores manos, lo sabemos, por un lado, y tampoco darían abasto, ¿ya? Incluso, entonces yo creo que es importante distinguir esto. Si podemos hacerlo responsablemente, ¿cierto? Pero si podemos sacar este proyecto rápido sería bueno para que las instituciones respiren y puedan preocuparse efectivamente porque de un tiempo a esta parte están un poco en la incertidumbre de qué va a pasar con ellas, y quizás no han podido por eso mismo atender bien a los niños que tanto para lo que existen, ¿cierto? Y si se invita a organizaciones, pero ya para el tema de fondo, de funcionarios, digo yo, quizás no es para este proyecto. Puede ser, ¿ya? Porque ellos nos pueden hablar precisamente de detalles de este proyecto. Pero sí, si se llega a invitar, yo iba a sugerir a la Asociación de Trabajadores de la ANTRAP, que son de Los Ríos. Yo sé que ellos, por ejemplo, hoy día están movilizados, los de Los Ríos, ¿ya? Sería interesante poder conversar con ellos, porque nos pueden hacer el contraste de lo que ha estado pasando. Pero, insisto, no sé si es este proyecto o más una ley larga o de implementación, porque este es demasiado urgente como para también le demos muchas vueltas, ¿ah? Eso. Muchas gracias, diputado Irarrázaval. Diputada Muñoz. Sí, gracias, presidenta. Saludar a todos los presentes. Sí, y efectivamente en la misma línea, yo me quería referir para comprender ¿cierto? También lo que estamos discutiendo en esta hora, que recordar que Sename ya está de salida, ¿cierto? Y ahora se está recién iniciando un proceso con el servicio de Mejor Niñez. En el fondo esto está recién instaurándose, y evidentemente también tiene que vivir su proceso, y nosotros como legisladores también tenemos que manifestar nuestra preocupación para que todo este proceso de implementación o de mejora o todo lo que tengamos, ¿cierto? Que todas nuestras aprehensiones evidentemente son legítimas, y en su momento, ¿cierto? Las haremos, las vamos a ir manifestando. Eso por un lado, presidenta, pero por otro lado también este proyecto que vamos a empezar a discutir ahora abarca otra área, porque en el fondo extiende, ¿cierto? Lo que es el plazo, y este plazo, por lo que he escuchado, ¿cierto? En la presentación, se acaba ahora, entonces se acaba ahora en septiembre. También nosotros estamos con muy poco tiempo para lo que es tratar este proyecto. Por lo tanto, en ese contexto yo también quería sugerir, presidenta, porque también veo que hay interés de las organizaciones, venir a exponer a la comisión, pero ya la próxima semana sería la legislativa y luego viene la distrital. Entonces, en ese contexto yo quería sugerir a través suyo, también con el secretario, ver si podemos hacer una jornada para escuchar a las organizaciones que estén interesadas en venir a exponer, aparte de la del miércoles, por ejemplo, el día lunes, un ejemplo, se puede ver otro horario, y hacer una jornada para escuchar a las organizaciones que quieran venir, ¿cierto?, por este proyecto, pero no retrasar más la discusión aún, porque si estamos con encima los plazos, ¿cierto?, y necesitan obviamente acreditarse y no perjudicar a los niños ni adolescentes que están ya en el sistema de la OCA, ¿cierto? Entonces, en ese contexto, presidenta, yo sugiero eso, que
que podamos tener una jornada extra para que pueda seguir la tramitación de este proyecto y así escuchar a la organización interesada en participar en todo este proyecto. Eso, Presidenta. Aparte, obviamente, de nuestro horario normal del día de hoy. Gracias, Presidenta. O extender también este horario y apartarlo para separar ambas. Diputada Muñoz, sí, miren, yo lo voy a evaluar porque también dependemos de cuántas organizaciones participen la próxima semana, porque si son, no sé, 3 organizaciones, la idea también es invitar al Ejecutivo, podríamos estar bien con los tiempos, porque yo también le expresé a organizaciones que se han comunicado conmigo, que porque todas van a hablar como el mismo idioma, entonces... como ahora estamos viendo un tema muy específico, que es esta ley corta, tenemos que tratar de hacer el esfuerzo de sacarla adelante lo antes posible, sobre todo porque ya viene desde el Senado. O sea, nosotros tenemos como la responsabilidad para que se despache la ley. Y hay organizaciones que van a venir en representación de otras organizaciones también. Entonces eso también va a ser más ejecutiva la discusión de la ley. Así que bueno, dejamos para el final de la sesión aquí a quienes vamos a invitar y vamos a dar un plazo muy breve para que presenten también ustedes propuestas respecto de quienes pueden participar. Pero acá estoy de acuerdo con los colegas en relación a que este es un tema que va más allá. Es un tema que tenemos que revisar a fondo con todos los actores, como dice la diputada Pizarro, pero acá hay un tema también de urgencia pensado en los niños, niñas y adolescentes. Hay una serie de falencias que todavía existen, lamentablemente esta ley 21.302 quedó en deuda y tenemos también, yo creo, y todos estamos de acuerdo en eso, que tenemos una responsabilidad también de ver cómo podemos ir mejorando lo sustantivo de la ley y las implicancias que ello tienen para el devenir y el procedimiento, el proceso en sí que viven todos estos niños, niñas y adolescentes. Entonces, como vamos a ver esto al final, yo creo que vamos a pasar al segundo punto de la tabla, que es continuar con el estudio de los siguientes proyectos de ley refundidos. A, moción de las diputadas Cariola, Chicardini, Orsini, Pérez, Catalina, Rojas, Santibáñez y Llomans, y de las exdiputadas Fernández, Castillo y Parra, que modifica la ley número 19.947, que establece nueva ley de matrimonio civil para reducir el plazo de cese de convivencia como requisito de la solicitud unilateral de divorcio, boletín número 14.158-18, y B, moción de las diputadas señoras Astudillo, Bravo, Ana María, Chicardini, Molina, Musante y Tello, y de los diputados señores de Rementería, Mellado, Don Cosme, Melo y Palma, que modifica la ley 19.968 que crea los tribunales de familia con el objeto de simplificar la tramitación de las causas de divorcio cuando es solicitada por solo uno de los cónyuges, boletín número 15.090-18. Para el estudio de ambos proyectos se acordó invitar a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonio Orellana, quien se excusó conmigo personalmente de no poder asistir a esta sesión, y también se invitó al director ejecutivo de la ONG Comunidad y Justicia, Álvaro Ferrer, pero comparece y asiste don Gustavo Baer, miembro del equipo de asesores legislativos. ¿Está don Gustavo? Sí, acá estoy, estimada presidenta. Buenas tardes, don Gustavo, muchas gracias por su presencia y paso inmediatamente a dar la palabra para que nos comente respecto de los proyectos de ley en discusión. Muchas gracias, estimada presidenta. ¿De cuánto tiempo dispongo para mi exposición? 10 minutos. Perfecto. ¿Está bien? Perfecto. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, estimada presidenta, y por su intermedio saludamos a los diputados de la Comisión de Familia y a todos los miembros, obviamente, del equipo jurídico y técnico de esta comisión y a quienes también, evidentemente, están viendo esta sesión de manera telemática. Y agradecemos también profundamente que se nos haya invitado en este espacio democrático a exponer respecto a los proyectos de ley que hoy se discuten. Una de las mociones
propone reemplazar en su inciso tercero del artículo, en el inciso tercero del artículo 55 de la ley 19.947, que establece una nueva ley de matrimonio civil, la expresión 3 años por 1 año. Lo anterior con el objeto de, evidentemente, reducir el plazo de cese de convivencia de 3 a 1 año, simplificando uno de los requisitos para acceder al divorcio unilateral. El otro proyecto, también refundido, propone modificar la ley que crea los tribunales de familia con el objeto de hacer aplicables a las solicitudes de divorcio unilateral las reglas del artículo 64 bis de la mencionada ley, que otorgan, en definitiva, una tramitación más sencilla a la solicitud de tramitación de divorcio de común acuerdo. En suma, ambos proyectos proponen mecanismos para simplificar el divorcio unilateral. En un caso se reduce el plazo de cese de convivencia y en otro se pretende simplificar, en definitiva, su tramitación. Sin embargo, en ambos casos es posible apreciar una premisa: la valoración positiva del divorcio, con lo cual nosotros, en particular como corporación, estamos en desacuerdo. Tradicionalmente, nuestra civilización ha comprendido que el matrimonio es una unión indisoluble. Algo de esto nos recuerda la definición del artículo 102 del Código Civil, que nos indica que el matrimonio es un contrato solemne por el cual dos personas se unen actual e indisolublemente y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. La importancia de la indisolubilidad del matrimonio es tal que tomarla en cuenta creemos que es una cuestión de justicia. A partir de la citada noción del Código Civil, es posible extraer también los dos fines principales del matrimonio, que tradicionalmente son la procreación y la crianza de los hijos, como también la convivencia conyugal. Por lo tanto, en el matrimonio están en juego cuestiones fundamentales, como lo son el bien de los cónyuges, el bien de los hijos y, en definitiva, el bien de toda la sociedad. Cualquier legislación que atente contra estos bienes a nosotros nos parecería que fuera injusta. Una iniciativa como esta, que facilita el divorcio, vulnera en primer lugar el bien de los hijos, porque ellos requieren el concurso de sus dos padres unidos para su desarrollo pleno. Es tal la importancia de los hijos que hoy en esta comisión debiera buscarse, en nuestra opinión, la forma de legislar en favor de la unidad de la familia, y en especial de los padres, pues en dicho ámbito está en juego el bienestar de los hijos. En otras palabras, si se quiere, los hijos tienen el derecho humano a vivir con sus padres unidos. Asimismo, podemos constatar que estas mociones desconocen, en definitiva, el otro fin que mencionamos del matrimonio, como es la convivencia conyugal. Esta encuentra sus bases en el amor benevolente, el querer y procurar el bien del otro. El cónyuge no es un bien desechable. Las palabras vertidas, en definitiva, en el consentimiento que da inicio a la vida conyugal, tienen una profunda intencionalidad de perpetuidad en el tiempo, como dimensión de justicia, y eso, entre otras cosas, distingue tan claramente este contrato de otros que regulan nuestra legislación. En otro orden de ideas, y dirigiendo nuevamente nuestra reflexión al articulado propiamente tal de las mociones, nos llama la atención que estos proyectos faciliten el término unilateral de un contrato, el matrimonio, al simplificar uno de los requisitos del divorcio unilateral o el modo de acceder a él, en circunstancias en las que, como indica el artículo 1545 del Código Civil, todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y por lo tanto nadie, por regla general, puede poner término de manera unilateral a un contrato. Así, por ejemplo, se propone reducir a 1 año el plazo de 3 años que establece el artículo 55 de la Ley de Matrimonio Civil para solicitar el divorcio por parte de uno de los cónyuges. Detrás de esto subyace una lógica injusta, pues un cónyuge puede abandonar el hogar familiar, solicitar el cese de convivencia y esperar 1 año en línea con lo propuesto por el proyecto. Cuando se trata de promover el bien común, el bien de las familias chilenas y, en definitiva, el bien de toda la sociedad, el camino correcto sería disponer de los medios para que los cónyuges hagan sus mayores esfuerzos, dentro de lo posible, evidentemente, para preservar el matrimonio y no hacer del divorcio una alternativa mucho más sencilla. También debemos relevar que estos proyectos de ley desconocen los efectos negativos del divorcio en la sociedad. La evidencia empírica desmiente dicha valoración, ya que el divorcio genera múltiples consecuencias negativas en los hijos y en los cónyuges respecto de las variables más diversas. En primer lugar, es posible constatar que los hijos de padres divorciados sufren considerablemente más implicancias negativas en materias psicológicas, sociales y académicas que sus pares criados en ambientes familiares más estables. En un estudio longitudinal basado en una muestra con más de 5.000 niños, se constató que crecer en una familia monoparental era dañino para los hijos. Es más, existe acuerdo generalizado en que los niños criados por sus dos padres biológicos casados obtienen mejores resultados en prácticamente cualquier variable que los niños criados con un solo progenitor. En segundo lugar, el divorcio también produce un impacto económico negativo en la mujer y sus hijos. Existe evidencia
de una correlación entre el empeoramiento de la situación financiera de la mujer y las rupturas familiares, con obvias repercusiones para los hijos, obviamente. Existen estudios que constatan un fuerte deterioro en la situación económica de las familias posteriores a una separación. Específicamente, se ha demostrado que la separación aumenta en un 20% la probabilidad de una madre de ser pobre y con ella de sus hijos, y al menos 10% la de caer incluso en indigencia. A nivel social, además, se observa un aumento en la desigualdad. En tercer lugar, el divorcio genera consecuencias psicológicas negativas en ambos cónyuges. El psiquiatra Arturo Roisblatt, académico del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental Oriente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, cita una investigación en la que se constata que el divorcio es la segunda situación más estresante que puede vivir un ser humano, después de la muerte, en definitiva, de su cónyuge. Cito: si bien el duelo por la muerte debería poder superarse, el que ocurre por el fracaso matrimonial se inscribe en la pregunta relacionada con el ser, la autoestima, la capacidad de amar y ser amado, de hacer feliz al prójimo y asuntos, en definitiva, de un peso semejante, que por esa misma situación hacen la frustración originada por un divorcio algo más difícil de superar. En cuarto lugar, existe evidencia de que los hijos y, en definitiva, los niños y adolescentes con padres separados tienen una mayor probabilidad de sufrir violencia física y sexual. La disolución del vínculo apunta a más que a la mera separación. Se permite una nueva unión que muchas veces podría o no ser dañina, en definitiva, para los niños. La evidencia muestra que los niños en familias con padres casados no biológicos sufren abusos sexuales en una proporcionalidad de 8,4 veces superior respecto de los que viven con sus dos padres biológicos casados. En hogares monoparentales, la cifra es de 4,7 veces mayor. Y si los niños viven con personas que no son sus padres, es 8 veces más. Por ejemplo, en México, el riesgo de haber sufrido abusos sexuales es de 5,2 veces mayor en los niños y adolescentes que no vivían con ambos padres biológicos. En suma, estimada presidenta, estos proyectos, al simplificar el divorcio unilateral, desconocen en definitiva el valor del matrimonio y no se hacen cargo de los efectos nocivos del divorcio en la vida de las personas y de la comunidad. La legislación debiera tender al fortalecimiento de la familia y de la institución que naturalmente le da origen, el matrimonio. Esto no es solo un contrato regulado por ley, sino que también es una realidad histórica y natural del ser humano. La ley debiera apuntar a buscar lo mejor y promover en definitiva el bien común, cosa muy distinta evidentemente a facilitar esta situación, siendo capaz de en definitiva comprender y apoyar las situaciones difíciles, por cierto, sin pretender arribar a soluciones que agravan los problemas que se buscan resolver. Me dispongo evidentemente a remitir esta presentación a la comisión y agradezco muchas gracias por este espacio. Muchas gracias por su presentación. Abro la palabra. Me acaba de solicitar intervenir en la diputada Schneider. Muchas gracias presidenta. Por su intermedio quisiera hacerle una pregunta al expositor. Primero, plantear que agradecer su presentación, más yo estoy en desacuerdo con que efectivamente un proyecto que facilite los trámites de divorcio sea contrario a la familia, sea contrario al matrimonio. Y quiero poner un argumento histórico. Cuando se legisló respecto al aborto en nuestro país, para que hubiera, divorcio en nuestro país, también se decía que eso iba a afectar las familias, que iba a hacer que menos gente se casara. Y la verdad no hay una correlación tan clara. Creo que tiene que ver con cambios culturales, etcétera, etcétera. Entonces, voy a la pregunta. ¿De dónde están respaldados los datos que daba en su presentación el expositor? A mí no me constan. Entonces, quisiera que, junto con remitir su presentación, remitiera la fuente de los datos y la fuente y algo que lo corrobore, ¿no? Porque me parece que a veces son argumentos similares a otros momentos de nuestra historia donde se ha dicho que porque exista divorcio en Chile, cuando todo el resto del mundo existía, recordemos que no hace tanto no existía el divorcio en Chile, se decía que se iba a acabar la familia y no se acabó la familia, sigue existiendo. Es más, yo creo que hay que proteger aún más a más familias, no solamente una forma de familia. Entonces quisiera hacer esa pregunta, presidenta. Muchas gracias. ¿Más consultas como para después darle el... Diputada Muñoz. Sí, gracias, presidenta. Bueno, agradecer la presentación de don Gustavo, agradecer también que esté acá en nuestra comisión. Y yo quería que se nos pudiera profundizar, porque yo no tengo la información acá
si es que actualmente existirá algún programa, algo de parte del Estado que entregue herramientas previas, ¿cierto?, para fortalecer la familia, programas me refiero, para evitar, ¿cierto?, que de repente se necesita como un apoyo extra para solucionar alguna situación compleja, para evitar, ¿cierto?, la tramitación, ¿cierto?, de un divorcio. Yo no sé si actualmente existe algún programa, recursos del Estado que estén involucrados, ¿cierto?, para ir en apoyo, ¿cierto?, antes que se tome esta decisión. Yo no sé, entonces quería consultar si actualmente el Estado de nuestro país tiene esas herramientas. Gracias, Presidenta. Diputada Pizarro. Sí, sorprendida de mucho de lo que se dice, porque yo no sé si tenemos que hacernos cargo, y por eso va a venir mi pregunta después, de evitar o no un divorcio, porque los divorcios son de personas adultas que resuelven en un momento aquello. Mi preocupación tiene que ver de lo que expone y que le agradezco sin duda que nos acompañe hoy día, y de verdad es bueno conocer estas posiciones. Está demostrado que no hay nada peor que la violencia en una pareja o una mala relación y lo que aquello afecta a niñas y niños. Entonces a mí me gustaría saber estas tesis que enarbola respecto a que las niñas y niños en familias de un matrimonio tradicional tienen mayor, no sé si la palabra es éxito en la vida, no lo dijo, pero no sé quién dice que tienen mayor bienestar o mayor condición. ¿De dónde sale esa información? Porque de verdad me sorprende. Muchas gracias, diputada Pizarro. ¿Alguna otra consulta antes de darle la palabra a don Gustavo? Diputada Gasmuri. Gracias, Presidenta, por su intermedio. También, bueno, agradecer, don Gustavo, su presentación y me sumo a la inquietud de sus fuentes. Yo creo que de alguna manera incluso parte de lo expresado y expuesto a algunos aquí nos resulta incluso un poco violento, sobre todo a partir de lo que son las experiencias de vida, ¿no?, que son muy distintas a lo que parece aquí querer retratarse. Y yo creo que es una experiencia común, compartida por muchísimas, sobre todo mujeres, el haber tenido que sufrir la espera, el no poder concretar un divorcio, un poder salir de una relación en que muchas veces hay violencia, en que muchas veces por algo se tiene la voluntad de cesar en ese vínculo. Me parece que no es deber del Estado ni de nosotros tratar de mejorar aquello ni cambiar una decisión de ese tipo, pero evidentemente que si pudiera reducirse este plazo, mucho sufrimiento de muchas madres en estos procesos también se habrían disminuido. Y lo digo con experiencia, me he divorciado 2 veces, así que sé de lo que estoy hablando. Y efectivamente tuve que esperar 3 años para un divorcio unilateral, lo que afectó gravemente mi calidad de vida y la de mis hijos también. Entonces yo creo que de nuevo también me sumo a las palabras de expedir las fuentes, porque me parece que justamente esto obedece a una lógica, ¿cierto?, de un cierto paradigma, muy similar a lo que señaló la diputada Schneider, qué pasó con el divorcio, qué ha pasado con estos llamados temas valóricos, porque finalmente tienen que ver con derechos, ¿no? Así que también agradecería que nos pudiera remitir la fuente, la bibliografía, para también poder nosotros evaluar y conocer, como se ha dicho acá, también lo dijo la diputada Pizarro, porque es interesante conocer estas posturas tan distintas a las que sostenemos, digamos, muchos de los que estamos aquí, pero interesante, nos importa mucho conocer cómo se gesta esa información, cómo se genera y por lo tanto poder ponderarla. Eso, muchas gracias por su intermedio, Presidenta, don Gustavo. Gracias, diputada Gasmuri. Diputada González. Gracias, Presidenta. Saludar a las colegas, a los colegas, también a los expositores. Sin duda es un debate profundo, digamos, en el sentido de que nadie se va a separar o divorciar por gusto o si no hay alguna razón de fondo que amerite, digamos, la separación. Ahora, en cuanto al impacto en los hijos, hijas o adolescentes, yo creo que aquí tiene que ver un poco, no solo un poco, sino completamente con la corresponsabilidad. Cómo nosotros somos capaces de, como sociedad, insertar la corresponsabilidad en la crianza.
no solo la corresponsabilidad del padre y de la madre, sino que todo un entorno de corresponsabilidad, tanto la comunidad estudiantil, las empresas, el Estado, porque cuando hablamos, ¿cierto? Y hoy día lo vimos en la Comisión de Equidad de Género, la brutalidad de las pensiones de alimentos impagas, la brutalidad del abandono de la responsabilidad parental, porque es distinto, ¿cierto? Cuando yo me separo de una pareja adulta y de los hijos no me puedo separar nunca, porque es un vínculo que no obedece ningún tipo de separación. Entonces, socialmente, hoy día en nuestro país tenemos padres abandonadores, tenemos padres estadísticas brutales de pensiones de alimentos impagas. Eso es lo que genera un desequilibrio en el entorno del niño o de la niña o de los hijos. Eso es lo que genera también una precariedad en la vida de la gente que se separa, no solamente de las mamás que se quedan con los hijos, sino también hay papás que se quedan con sus hijos. En general, las familias monoparentales, digamos, si no hay un entorno de una contención que esté y una red para la crianza de los hijos, igualmente vamos a tener hijos que tengan una u otra complejidad. Y lo vemos hoy día también, cuando estamos en esta sociedad tan sobreexigida, con un mundo laboral estresante, con sueldos precarios, con malas condiciones laborales. Cuando los dos padres tienen que salir a trabajar, igualmente se produce un abandono del hijo, lo queramos o no lo queramos. Entonces son cosas más de profundidad cuando hablamos del bienestar de los niños, niñas o adolescentes. Porque si nosotros fuéramos una sociedad que estuviéramos compuesta de una estructura de criarnos hijos en tribu, por decirte algo, sociológicamente hablando, ¿cuál sería el impacto de un hijo que sus padres ya no tienen un vínculo afectivo? Seguramente sería bastante menor porque hay un soporte comunitario, afectivo, que está cumpliendo la necesidad del niño, que finalmente es ser amado, respetado, contenido. Más allá de una familia establecida como hoy día nosotros la establecemos. Esa es básicamente mi reflexión, bien, digamos, de muchas aristas y que sin duda son de mayor profundidad. Pero yo creo que hoy día el sostener, ¿cierto?, estos divorcios extensos, cuando la gente ya se ha separado en la práctica, esto no nos va a venir a resolver mucho, digamos, porque el divorcio y la separación ya es efectivo en la práctica. Entonces, más yo creo que tenemos que colaborar, que el tema de todo lo que sea en el tema material se pueda resolver de manera más fácil, que las responsabilidades de los alimentarios se cumplan efectivamente y sin duda avanzar a generar otra red más de apoyo. Y la corresponsabilidad social yo creo que es algo que ni siquiera tenemos instaurado en nuestro país. Así que eso, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Muñoz. Le doy la palabra a don Gustavo. Perdón. Diputada González, era antes. Diputada Muñoz. Sí, gracias, Presidenta. Sí, primeramente yo quería hacer el punto de que nuestros invitados, ¿cierto? Y todos los invitados que vengan a nuestra comisión se sientan respetados con las distintas posiciones, ¿cierto?, que vengan a plantear. Así que yo solicito eso. Estamos en la casa de la democracia, estamos en la casa de la libertad de expresiones, por lo tanto, valoramos enormemente también la posición que ha entregado también don Gustavo. Y en ese contexto yo también quería agregar a las reflexiones también de la diputada González, también que actualmente, preguntarle a don Gustavo, porque actualmente, ¿cuáles son las falencias de este proceso de divorcio actualmente? Por eso yo hacía la reflexión de que si había algún programa previo o algún programa en el ámbito de entregar habilidades parentales o habilidades en la corresponsabilidad en la crianza, en esa línea. Lo mismo que tocaba la diputada con el tema de las pensiones de alimentos. A eso me refería, como para profundizar, porque esto es un tema muy profundo. Entonces, actualmente lo que ya hay se podría mejorar
lo que actualmente hay, ¿cierto? Se le puede entregar más herramientas para hacer, porque esto ya está. Ese es mi punto. Entonces quería también recoger lo que decía la diputada que me antecedía, que en el fondo, que lo que actualmente hay, quizás podemos entregar mejores herramientas, eso quiero decir, en el ámbito de la corresponsabilidad, en el ámbito del pago de las pensiones de alimentos, etcétera. Eso, Presidenta. Muchas gracias, diputada Muñoz. Le doy la palabra a don Gustavo. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, por su intermedio respondo a las preguntas de los y las diputadas. Agradezco profundamente el ambiente de respeto, evidentemente, en que se pueden contrastar estas posturas que evidentemente tocan aspectos muy íntimos de cada una de las personas. Y eso lo tengo muy presente a la hora de exponer esto. Por eso he sido respetuoso en lo que es la exposición. En cuanto a las consultas que efectuaron las diputadas Gamuri, Schneider, Pizarro, y disculpe si olvido alguna otra, en relación a las fuentes, nosotros remitiremos el estudio, evidentemente la exposición, y esta exposición va con cita a pie de página, incluso hay links en donde se puede disponer y se puede verificar. Y solamente como ejemplar, de manera ejemplar, puedo mencionar que en relación, por ejemplo, a la opinión que se cita respecto a un psiquiatra, un académico de la Universidad de Chile, obedece a un estudio que hizo este profesor, que es Arturo Roisblatt, en donde efectivamente él habla en un estudio que se llama Divorcio y Familia antes, durante y después, que el divorcio es una situación sumamente estresante para los cónyuges. O incluso, por ejemplo, me remití a estudios de derecho comparado, cité un estudio de México, cité un estudio de si no me equivoco, son economistas, Gonzalo Doña y Eugenio Yolito, respecto a la separación, el divorcio e impacto sobre familias en Chile. Evidentemente, en la exposición que remitirá a la comisión, ustedes pueden ver las fuentes y pueden contrastarlas como a ustedes les parezca. En cuanto a la pregunta de la diputada Muñoz, desconozco si actualmente se realizan cursos en la etapa final, en definitiva, o algún programa que pueda, en definitiva, evitar la ruptura matrimonial, pero quizás poniéndolo y hoy día que se habla mucho de esto, en el ámbito preventivo, más que en el momento en donde se produce, en definitiva, la ruptura, porque hay situaciones evidentemente que son irreconciliables. Creo yo que se debería fortalecer lo que son los cursos de preparación matrimonial, que en definitiva hoy día son, me acuerdo incluso cuando lo estudié en la escuela, en la Facultad de Derecho, que son casi de manera ejemplar estos cursos de preparación en donde se informa la importancia del consentimiento matrimonial antes de que en definitiva se celebre el matrimonio. Me gustaría quizás como sugerir, quizás si la diputada lo tiene bien, que esto se fortaleciera de alguna manera, para que en el ámbito preventivo esto pudiera de alguna manera informar acerca de la seriedad del vínculo que están en definitiva contrayendo las personas que a futuro se convertirán en cónyuges. Y bueno, sin dejar de remitirme como reflexión final, nosotros acá en definitiva lo que ponemos no es en el centro el hecho de una negativa al divorcio, sino de una valoración al matrimonio, la belleza que hay detrás del matrimonio y evidentemente de conflictos que pueden surgir, pero nosotros creemos que en definitiva la legislación debería tender a, en definitiva, que los cónyuges pudieran hacer los mayores esfuerzos posibles para poder salvaguardar esta situación. Valoramos profundamente el matrimonio y eso es en definitiva lo que hoy día nos tiene acá presentando ante esta comisión. Muchas gracias, don Gustavo. Diputada Schneider. Sí, muchas gracias, Presidenta. Yo, sin querer ahondar en este debate, solo quiero precisar algunas cosas. O sea, estudios hay para todo, pero cuando hablamos de la vida de niños y niñas, necesitamos más que un estudio u otro estudio de un determinado sector. Necesitamos datos contrastados de diversas fuentes que corroboren esta situación, sobre todo si estamos hablando de la situación en Chile. Entonces me queda claro que no hay datos en Chile. Lo otro, solo para dar mi mirada, ojalá no haya planes de prevención del divorcio. ¿Saben por qué? Y creo que aquí hay varios que lo compartirán y que enarbolamos la bandera de la libertad. Yo soy una defensora de la libertad. Las personas tienen toda la libertad de decidir, emprender o terminar sus proyectos de vida como quieran. Creo que deberían haber más planes de prevención para la violencia intrafamiliar, para la violencia económica que viven las mujeres muchas veces en divorcio, en matrimonios que realmente son forzados muchas veces por muchas circunstancias. Y sobre los planes de preparación matrimonial,
tampoco contarían con mi apoyo fortalecer eso. No, porque aquí tenemos que entender que hay diversas formas de familia y a mí me interesa proteger a todas las familias, sean de dos padres, de dos madres, de un padre, una madre, de una madre sola, de dos abuelos que cuidan a un niño, etcétera, estén o no casados. Creo que tenemos que avanzar con una mirada de siglo XXI, y esto no es algo ideológico ni valórico, pero para mí es tan válida una familia que está casada como una que no está casada. Yo soy hija de padres separados, o sea, no, ni siquiera separados, padres que nunca se casaron. Y solo como anécdota, yo nací en un momento en Chile, yo tengo 25 años, en que todavía habían hijos ilegítimos. Esas son las diferencias que se producen cuando discriminamos. Yo fui hija ilegítima, hija natural, que le decían en ese momento. Hoy día ya no, porque por suerte dejamos eso atrás. Pero eso es lo que pasa cuando discriminamos a las familias divorciadas y las familias casadas y las no casadas. Y lo que pasa cuando le ponemos trabas al divorcio es que una mujer violentada, que una mujer que está viviendo violencia económica, puede tener que quedarse ahí presa. Y eso no es lo que queremos. Y lo digo porque defiendo a las familias y la libertad. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada Schneider. Bueno, ahora me voy a dar la palabra para también perdón. Pero se le quedó arriba la mano. Ya, sí. Presidenta. ¿Sí? Sí, no, me gustaría hacer un paréntesis solamente. Ya, lo que pasa es que pensamos que se le había quedado la mano. Ya, dígame. Gracias, Presidenta. No, básicamente también entender que la comunicación, las relaciones afectivas y en general una educación emocional y afectiva nosotros no tenemos como país. Entonces, yo entiendo los casos que plantea la diputada Emilia, que son casos extremos, que no hay ningún tipo de conciliación cuando hay violencia, cuando hay violencia de cualquier tipo. Pero también entiendo que pueden haber otros casos en que esas habilidades, ¿cierto?, de comunicación, de consenso, de cierta mirada, yo creo que las relaciones son muy complejas, más las relaciones afectivas. Y creo que también hemos avanzado en algunas especialidades que nos permitan facilitarnos ciertos entendimientos. Y yo creo que si hay acuerdo de las partes en generarse las oportunidades con los profesionales que se estime, yo no lo desestimaría a buenas y primeras, digamos, porque finalmente el proceso de divorcio en cualquier ámbito que fuera es un proceso doloroso. Sin duda también esa contención que yo digo del hogar, digamos, que digo, no solo es con los ambos padres, digamos, pero sí cuando hay un hogar monoparental sí se necesita ciertos refuerzos para que sí, se cayó su internet, parece, diputada. Sí. dar diálogos, de poder facilitar entendimiento y finalmente las personas sean felices, plena, que es con pareja o sin pareja, pero que lo decidan ellas, pero darle ciertas herramientas psicológicas, psicosociales, si se quiere decir, para que puedan estimar su mejor camino. Gracias, diputada González. Bueno, yo también quisiera decir también que yo creo que cuando dos personas deciden casarse, no lo hacen pensando en que se quieren divorciar, o sea, entonces ¿para qué casarse? Sobre todo ahora que estamos viviendo una sociedad más abierta, en que el matrimonio ya no es un tema. Pero sí el tema de la capacidad de amar y ser amado de los niños no tiene por qué estar vinculado obligatoriamente a este contrato, porque hay muchos niños, niñas y adolescentes que sus padres viven juntos y que existe esta capacidad de amar y ser amado y conviven, o sea, no es necesario que estén casados.
Ahora, en lo que respecta a lo que señalaba la diputada Muñoz en cuanto al Estado, si tiene programas para como de consejeros matrimoniales, algo así, pienso yo que se refería. Yo también considero que el tema va mucho más allá de eso y es mucho más de fondo de tratar de conciliar posiciones y de un apoyo psicológico, es más que nada para ver temas de relaciones interpersonales que irían más allá de una relación matrimonial, de convivencia, sino que, o sea, de convivencia me refiero a que vivan juntos, sino que también en cuanto a la relación interpersonal en sí. Yo de todas maneras agradezco a don Gustavo su presentación, su posición, porque acá yo creo que ha quedado de manifiesto que para nosotros es importante escuchar todas las posiciones, para después llegar y armarnos un criterio. Pero lo que yo, en lo que respecta al vínculo del matrimonio, la estabilidad familiar, la estabilidad emocional, el generar vínculos entre una pareja, dos personas que pueden ser un hombre, una mujer, dos hombres, dos mujeres, etcétera, no, su plenitud no la veo que sea necesariamente por la existencia o bajo el paraguas de un vínculo matrimonial. ¿Me pidieron la palabra? Diputada Pizarro. Lo que pasa es que yo necesito decir algo porque igual se dicen y establecen cosas que a mí me parecen complejas para el Parlamento chileno. Yo puedo entender que las personas somos todas distintas en creencias, muchas cosas. Si yo tengo una creencia religiosa, ideológica, que me parece que necesito, ¿quiénes? Antes de cesar una convivencia, porque mi religión no me lo permite, por mi creencia, por lo que sea, tengo el derecho de recurrir a todo esto y mi red me dispone de eso. Pero creo que el legislar, nosotras y nosotros acá, lo que debe considerar y dar es el derecho. Y lo que aquí estamos diciendo, que facilitemos el término del vínculo con ciertas condiciones. Con ciertas condiciones que si alguien no lo quiere hacer, no lo va a hacer. Pero tenemos que ofrecer esa posibilidad. Puedo estar de acuerdo en algo, pero no es respecto a esto. Y que si algún día acá en esta comisión de familia lo queremos hacer, traigámoslo al tema, que es el derecho a la salud mental de quienes habitamos este territorio. En todo orden de cosas, no solo en el tema del divorcio. Somos un país con altos índices de depresión. Esas encuestas raras que a veces aparecen que uno no sabe de dónde salen, pero la encuesta dice que quienes habitamos este territorio nos sentimos infelices, porque no tenemos políticas de salud mental que no tienen que ver con resolver si yo me quiero divorciar o no. Y voy a decir, ya que ella puso ejemplos personales, yo llevo como 39 años de casada y creo que si mañana veo que mi relación no funciona, tengo la libertad de decir se acabó, pedir el divorcio, y si mi creencia me lo dice, tendré que ir donde un sacerdote, tendré que ir a una atención, pero eso es en lo individual. Pero distinto es lo que la ley tiene que hacer para la inmensa mayoría. Este proyecto de ley señala que buscamos cómo facilitar el término de vínculo bajo ciertas condiciones. Y lo otro que quiero decir, creo que cuando se califica mayor felicidad o no de niñas y niños de padres divorciados o no, me recuerda a colegios donde si usted es hijo de padres divorciados no puede entrar acá. Me recuerda los guachos. Si el tema no era ser hijo ilegítimo, era guacho. Y en un tiempo, vaya que era brutal. Entonces, se nacía con un estigma. Casi aquí, como los nazis marcaban, nos marcaban acá. No, yo nací en matrimonio, pero si no, mi hija mayor no nació en matrimonio. Entonces, claro, no, y voy a contar muy corto la anécdota, no lo voy a contar acá porque no sé, una historia de represión política y etcétera, pero no lo voy a contar acá. Pero a lo que voy, que todo eso lo hemos ido superando. Y creo
que esos son, siempre he dicho una palabra, mínimos civilizatorios que hacen la diferencia entre el sufrimiento y la libertad. Y la diferencia es bien abismante en estos casos. La libertad, insisto, si quiero ir y yo opcionalmente quiero que me hagan una terapia para no, tengo el derecho de hacerlo, pero no podemos poner una ley como condición, como condición. Gracias, diputada Pizarro. Sí, totalmente de acuerdo con usted en el sentido que el Estado tiene la obligación, bueno, en este caso porque nosotros somos un poder del Estado, el legislativo tiene la obligación de entregar las herramientas para poder ejercer derechos, pero el tema valórico va en la persona y no significa que porque exista una ley de divorcio, todas las personas se van a querer divorciar, como yo lo señalé en primer término. O sea, no creo que alguien se case pensando en que se quiere divorciar, pero tiene que existir esa posibilidad. Lo mismo, todos los temas valóricos ocurre similar situación. Cuando uno tiene creencias, convicciones, son total y absolutamente respetables. Entonces, cuando son respetables aquellas convicciones por religión, valóricas, visiones, cosmovisiones, todos tenemos que respetarlas. Si una persona piensa de una forma, lleva su vida de una forma, también que nos respete a las otras personas. Entonces, acá la ley no implica una obligatoriedad en el actuar, salvo en aquellos temas que vayan en contra de la moral, el orden público, la seguridad nacional. Pero acá hay temas que son internos de las personas y valóricos. Diputado Teao. Ahí sí. Gracias, presidenta. Bueno, justamente este es un debate bastante profundo y encuentro toda la razón. Me encuentro súper sensato eso de que obviamente el amor hacia los hijos no debe estar en entredicho con la separación de los cónyuges. He escuchado aquí a los demás colegas y obviamente no todos tienen la razón, o sea, no todos son la realidad de todos, porque también mirando un poquito, ¿no es cierto? Con mi asesora jurídica Valeria estábamos revisando que los tribunales, ¿no es cierto?, de familia, los 3 años no son suficientes porque muchas veces los padres, ¿no es cierto?, se reencuentran porque los van a dejar, ¿no es cierto?, en la puerta de la casa, los toma el otro padre, los lleva al colegio, pero en esos 3 años muchas veces también viene la otra parte, porque no todos se separan por una violencia, ¿no es cierto?, irrestricta a lo que se pueda decir de un lado o del otro, o casos, ¿no es cierto?, polarizados, digamos, o extremos, como quieran llamarlo. Y tenemos casos de padres que a los 2 años empiezan a veranear juntos porque los niños, ¿no es cierto?, tienen vuelven a tener afines, se muestra como evidencia a los tribunales y por lo menos la mitad de los casos de padres que están presentando el divorcio justamente y esperando esos 3 años, vuelven a estar juntos, y muchos de ellos tienen la opción de tener una segunda oportunidad, algunos incluso hasta una tercera, donde sí es posible cambiar y sí es posible mejorar la convivencia, y muchas veces ni siquiera por el bien de los hijos, sino que también por el bien de la relación y de la familia que han formado, que durante, me imagino aquí, la diputada, por su intermedio, presidenta Pizarro dijo que tenía 39 años de matrimonio, yo voy a cumplir 15, y la verdad es que todos tenemos distintas realidades y justamente debemos legislar para la mayoría, sin dejar de lado también todos estos casos que pueden ir en desmedro, siempre pensando en los niños, ¿no es cierto? Y cuidando las libertades de cada uno. Creo que muchas veces el problema de los valores, ¿no es cierto? En este caso se puso aquí religiosos, también van en desmedro de libertades, pero todo esto también se centra en las libertades personales y creo que el debate debería ser mucho más profundo todavía. No podemos decir que la mayoría de los casos, bueno, aquí tenemos a Gustavo Baer, que nos entregó unas estadísticas que son lapidarias, pero también en Chile no tenemos tantas estadísticas, lamentablemente
nos encantaría para poder legislar algo así, tener más información sensata, ¿no es cierto?, sobre lo que puede pasar. En fin, creo que el debate es bastante más profundo con respecto a esta ley y creo que debo opinar que 3 años incluso no es suficiente. Lo queremos acortar a 1 año. Me gustaría escuchar más debate, más profundidad, definitivamente, para acortar lo que no sea justamente una situación individual. En fin, eso quería decir, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputada Muñoz y después la diputada Concha. Sí, gracias, Presidenta. Sí, efectivamente, en la misma línea de lo que ya se ha planteado, sin querer alargar la temática, pero ya se entiende, ¿cierto?, que actualmente esta ley ya está. Y en la línea que para aclarar el punto, ¿cierto?, estas herramientas que serían también importantes que la analizáramos, va en la línea de la prevención. Eso quería yo nuevamente profundizar. Y también en la línea que hablaba una diputada, ¿cierto?, en lo que es la línea también de la salud mental. Es bueno tener esto quizás para que lo veamos, digo yo, para prevenir la violencia, para fortalecer la corresponsabilidad en la crianza, para habilidades comunicativas, ¿cierto? Y evidentemente la responsabilidad de los padres con las pensiones de alimento, que bueno, a eso me refería. Entonces ahí yo también estoy profundizando en este punto, porque también creo que esto en general es una temática que me gustaría también a mí escuchar a otros expositores. Yo sé que estamos recién comenzando, pero en esa línea yo creo que es muy bueno porque toca algo fundamental, ¿cierto? Que para mí la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Y evidentemente ojalá se puedan dar más espacios, que podamos invitar, ¿cierto?, a más expertos en el área que nos pudieran profundizar, porque yo creo que es importante, ¿cierto?, tener se entiende que esta ley ya actualmente ya está. Simplemente mi punto, Eva, en entregar las herramientas preventivas bueno, en todos los ámbitos que ya di. Así que eso, Presidenta, ojalá podamos traer más invitados por la profundidad de la temática. Gracias. Muchas gracias, diputada. Diputada Concha. Sí, muchas gracias, señora Presidenta. Partía agradeciendo a Gustavo, obviamente, su exposición. Creo que es válido poder escuchar a las diferentes partes que tengan una opinión distinta, quizás. Yo creo que eso es válido dentro de la discusión que se pueda dar, pero también sumarme un poco a lo que ya ha sido la dinámica de la discusión, porque así como algunos defienden la libertad, es cierto, yo soy una profunda defensora también de la familia, y creo que acá la cuestión de discusión, si bien es cierto, ya está una legislación, hoy día se quiere agilizar el trámite solamente, pero creo que deberíamos, porque como dijo la diputada Pizarro hace un rato, creo que no es responsabilidad de nosotros hacernos cargo de decisiones de personas adultas, ¿cierto? Porque nadie, ni como también usted lo mencionó, Presidenta, nadie se casa pensando en que se va a divorciar mañana. O sea, yo creo que aquí es importante también eso, son decisiones de personas adultas que quizás por diferentes circunstancias de la vida que no estén en contra tampoco, o sea, siempre van a pasar cosas en el camino, pero creo que podríamos, ¿cierto?, más adelante quizás también considerar poder poner en discusión alguna propuesta, ¿cierto?, que vaya, yo no soy feminista, ni tampoco estoy en contra de quienes son, pero yo creo que si hay que defender a la mujer, yo creo que eso también podríamos instalar una discusión de poder defender a quienes hoy día son maltratadas también, y no desconociendo que también hay hombres, hay porcentajes también importantes de hombres que son maltratados, no se visibiliza porque quizás por un tema cultural, no lo sé, pero yo creo que ahí también deberíamos más adelante instalar una discusión más profunda para dar soluciones también a esto, porque parte de los divorcios nacen también en los maltratos intrafamiliares, y yo creo que ahí como Comisión de Familia también es una situación, si nos vamos a hacer cargo de algo, podríamos hacernos también cargo de esa situación, que cuando uno conversa con carabineros, por ejemplo, manifiestan la gran cantidad de veces que ellos tienen que acudir, ¿cierto?, a hogares por maltrato intrafamiliares, y una estadística que quizá no hay tantos estudios que lo demuestren, pero aún cuando las estadísticas puedan salir a la luz, ¿cierto?, nos damos cuenta que es ahí también donde podríamos poner el foco, más que si queremos defender o no una unión familiar. A eso quería hacer el punto. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, diputada. ¿Alguna otra consulta, opinión? Don Gustavo. Muchas gracias, estimada Presidenta. Bueno, solo agregar una reflexión de lo hasta acá expuesto. La reducción del plazo de 3 a 1 año
en el contexto evidentemente del divorcio de carácter unilateral, llama bastante la atención porque, y acá es un poco lo que hablaba el diputado Otuiti, que en definitiva igualar los plazos del divorcio unilateral y del divorcio de común acuerdo, en definitiva, haría inútil la distinción, de alguna manera, entre divorcio unilateral y divorcio de común acuerdo. Por eso a eso vamos, en definitiva. Hay una razón de ser en ambos plazos. Evidentemente que este tema es sujeto a discusión, es muy bueno que se discute en esta comisión. Y no estamos acá obviando, en definitiva, una realidad, que ya es, en definitiva, la contemplación del divorcio de la ley 19.947. Es un tema más bien relacionado a la consulta de por qué, en definitiva, el Estado debería facilitar el divorcio. Y aquí hay otro tema y otra reflexión que también se ha vertido en esta comisión, que efectivamente tiene que ver con la libertad de las personas. Evidentemente hay muchas cosas en el ámbito de la vida en que el legislador evidentemente permite y no obliga a ciertas conductas. Pero acá en este caso creemos que lo importante es que se dispongan de los medios para que en definitiva una pareja que ya en definitiva contrajo el vínculo matrimonial haga los mayores esfuerzos posibles, no imposibles, posibles, para en definitiva salvaguardar el matrimonio, que obviamente en mi opinión constituye en definitiva el fundamento de la familia. Lo digo yo, que soy hijo de padres divorciados, no quería caer en la experiencia personal, lo hago con un ejercicio de sinceridad, valoro profundamente el matrimonio pese a eso, tengo la misma edad de la diputada Emilia Schneider y lo cuento desde mi perspectiva personal. No quería caer en eso, no quería, porque yo valoro profundamente las experiencias de cada una de las personas, pero aún así creo profundamente en el matrimonio y lo valoro profundamente. Muchas gracias, don Gustavo. Valoro su compartir su experiencia, pero yo creo que también las experiencias de vida a uno también le enseñan y le son como indicadores de conductas y de decisiones que uno toma, ¿no es cierto? Quiero agradecer su participación y con esto vamos a dar por terminada la discusión y también por haberse cumplido la hora. Perdón. No podemos terminar porque tenemos que ver el tema de las citaciones. Eso Así quería que, sí. Pero terminamos la discusión y lo dejamos liberado, don Gustavo. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada presidenta. Saludos a todos. Entonces, ahora sí vamos a ver el tema de las invitaciones para la próxima sesión, que vamos a seguir discutiendo el proyecto de ley que modifica los diversos cuerpos legales en relación a los colaboradores en materia de infancia. Tenemos un oficio de la Fundación Tierra Esperanza que nos está solicitando participar en la próxima sesión de Comisión de Familia. Quienes participan en representación de las redes AINFA, Mesa de Residencia, Red Solidaridad y Red Autoconvocados. O sea, Tierra Esperanza estaría abarcando todas esas organizaciones. Le dejo acá, señor secretario, con todos los datos. Quiero hacer una consulta. Sí. Con respecto a esto de los invitados, o sea, pero la otra semana vamos a discutir un solo proyecto o vamos ya para tenerlo, porque ya fue como paralelo. Claro, ya. Solo vamos, okay. O sea, solo la próxima semana nos vamos a abocar a para tratar de agilizar lo más posible el proceso. ¿Ya? También invitar al Ejecutivo, al Ministerio de Desarrollo Social y la directora subrogante de Mejor Niñez. Ya. Sí, él no tiene el secretario. ¿Presidenta? Ahí tenemos 3. ¿Uno más? Sí, diputada Romero. Sí, presidenta, a mí me gustaría la participación de la Fundación. ¿Cómo? ¿Cómo? No entendimos. No entendí. Ahora, ¿me escucha ahí? Sí, ahora sí. Sí, que nosotros nos interesa la participación de la Fundación. ¿Cuál Tierra fundación? Esperanza. Tierra Esperanza. Sí, por eso. La estamos
estoy indicándole al señor secretario para convocarlos. Ya, muy amable. Diputada Pizarro. Muy cortito, yo le hago llegar el contacto que yo tengo, no sé si el mismo del diputado Irarrázaval, pero los dos, curiosamente, coincidimos con la misma asociación de funcionarios y funcionarias. La Fran te va a hacer llegar la nuestra, por lo menos la propuesta, no sé si es la del... Yo quería proponer porque la experiencia que me da la vida en esto es que no aglutinemos a todos en un día, porque si no la discusión no es profunda. Yo prefiero que sea de a 3 y podamos tener sugiero. Podría ser así, y si ya el tiempo nos apremia, ahí podemos citar una sesión extraordinaria. ¿Sí? Diputado Irarrázaval. Sí, yo creo que en ese sentido sería bueno priorizar a las instituciones que nos alertaron de esta situación, porque ellas, por supuesto que tienen mucho que decir, porque sobre todo han hecho seguimiento a esta ley y han visto la discusión desde su propia perspectiva. Interesante también sería que se les invite a ellas en la próxima sesión en particular. Quizás ellos tienen vocero, no sé, quizás se organizan entre ellas, no sé cómo. Sí, por eso es que de la Fundación Tierra Esperanza, es que me pidieron una reunión, lo vi ellos, y me dijeron que estaban trabajando varias organizaciones también el tema, todos juntos. Entonces yo les sugerí que se pusieran entre ellos de acuerdo y quién podía exponer en representación de todos, porque el planteamiento era el mismo. Entonces, por eso que yo les solicité que dejaran por escrito esta solicitud para nosotros tener el respaldo de que ellos realmente tienen como la personería para venir también en representación de las organizaciones que yo acabo de señalar. Entonces, aquí tendríamos una exposición de 5 organizaciones en una sola exposición. ¿Mm? Eso. Entonces, ¿estaríamos? Diputada Romero, ¿está pidiendo intervenir o dejó la mano levantada? Disculpe, presidenta, la tecnología me pilla a veces. Ya, ok, gracias. Bueno, entonces ahora estaríamos listos con el tema y ahora en definitiva, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.